Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Cefas por la invitación y después estoy muy agradecido también por tener un grupo mayoritariamente de jóvenes, ¿no? Es un error entender que los derechos y las libertades están consolidados. No es así. Y a vosotros principalmente os va a tocar la defensa de estas libertades en un futuro, ¿no? Nosotros ya vamos dejando paso a los que vienen detrás para esa defensa de las libertades. A mí me ha tocado hablar un poco de los ataques recientes a la libertad de enseñanza en España. Mi preocupación en esta mañana, francamente, no es la libertad de enseñanza, sino es cómo voy a ser capaz de meter en 20 minutos todo lo que tengo que decir. Esto es lo que más me preocupa en esta mañana. Pero bueno, lo intentaremos, cuando llegue el momento me lo dice y cortamos isofacto a donde nos dé lugar, ¿no? Muy bien, creo que el primer paso para hablar de libertad de enseñanza es definir qué es la libertad de enseñanza, porque muchas veces hablamos de algo sin entender que nos estamos refiriendo o no a lo mismo, ¿no? La mejor manera de aprender, desde mi perspectiva, este concepto de libertad de enseñanza es referirnos a los diferentes sujetos de la libertad de enseñanza, que son varios, y para cada uno de ellos la libertad de enseñanza va a consistir en varias libertades. Y ese conjunto, ese entramado de libertades que se relacionan, que en ningún caso es una libertad solitaria o individual, es lo que se va a denominar el supraconcepto libertad de enseñanza. Esto parece un trabalenguas de momento, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver mucho más claro. Bueno, ahí tenéis por si alguien quiere escribir en redes o algo. Hay tres posibles sujetos de la libertad de enseñanza. En primer lugar, cualquier persona física o jurídica con pretensión de ser titular de un centro. Fijaos que para ello el Tribunal Constitucional lo entiende en un sentido lato, es decir, no solo es constituir el centro, sino que también es organizarlo, dirigirlo, gestionarlo, dotarlo de un ideario. El segundo sujeto es el más característico, los padres y los alumnos, es el que está en el origen de la libertad de enseñanza. Para ellos la libertad de enseñanza va a consistir básicamente en la libertad de elección de un tipo o modelo de educación, en la libertad de elección, en el derecho a la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con sus convicciones. En la práctica, en concreto, en la elección de un centro concreto, porque aunque le pesara a la ministra Celaá, es en la elección de un centro concreto donde uno elige el tipo o modelo de educación o donde uno elige la formación religiosa y moral de los hijos, ¿no? Y también la participación en el control y gestión del centro. El tercer posible sujeto son los docentes, los profesores, y para ellos la libertad de enseñanza va a consistir en la libertad de cátedra y también en la participación en el control y gestión del centro. Fijaos, todo lo que aparece en negro, todo ese cúmulo de libertades, todo ese haz de libertades, es lo que se denomina el supraconcepto libertad de enseñanza. Fundamentalmente es una libertad, son libertades de elección. Y nos plantearíamos, ¿qué es lo que se elige en la libertad de enseñanza? Pues fijaos, esto que se elige en la libertad de enseñanza es el elemento identificador, es el elemento nuclear, es el elemento definidor de lo que es la libertad de enseñanza. Y no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular que ofrece el centro. Este es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza y la razón de ser de la libertad de enseñanza. Hay dos frases que serían un poco el leitmotiv de todas las charlas, ¿no? Yo me daría por satisfecho si al final de estos 20 minutos pues os quedáis con estas dos ideas. La primera, el ideario y no otra cosa, el ideario, ese carácter propio, ese proyecto de hombre que propone el centro es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, de los centros concertados, para permitir que los padres puedan elegir centro, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Luego, primera idea, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Segunda idea, que es correlativa, el ideario, y no otra cosa, es lo que permite, lo que justifica la financiación con fondos públicos de esos centros, para que esa elección sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. ¿Qué quiere decir esto? Francamente, quien tenga recursos económicos siempre va a poder elegir. Quien tiene dinero siempre puede elegir. La libertad de enseñanza lo que permite es la elección de todos los ciudadanos, de ese ejercicio de la libertad de enseñanza real, con independencia de cuál sea su situación previa, económica, material. Esto es importante porque cuando se establecen elementos de limitación a la libertad de enseñanza, al final a quien se está perjudicando no es al que tiene dinero, es al que no tiene recursos, es al que se le acaba imponiendo pues un tipo educativo. De aquí podemos sacar ya una primera idea, que es la absoluta incompatibilidad entre la libertad de enseñanza
y la defensa de la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública. Porque si hemos dicho que la libertad de enseñanza consiste en la posibilidad de elegir entre diferentes tipos de educación, cuando hablamos de la escuela pública única, no se puede elegir entre diferentes tipos de educación porque solo hay un tipo de educación, y porque elegir entre lo mismo no es elegir, y porque no se puede elegir entre lo idéntico. Yo normalmente pongo una imagen que creo que es muy visual, ¿no? Y que no sé si alguno pues me habrá escuchado alguna vez en redes y tal, que es, imaginaos que yo en esta mañana pues vengo rumboso y digo, os voy a invitar una bebida refrescante, ¿no? Y nos vamos a ir a una máquina expendedora de bebidas refrescantes y os digo, pedid la que sea, que pago yo, ¿no? Vengo yo alegre hoy. Y os diría, vuestra libertad consiste en elegir la bebida que os dé la gana de esa máquina expendedora de bebidas refrescantes. Y el primero que le tocara de vosotros me mirara con cara extraña y me dijera, mira, es que en esa máquina solo hay Coca-Colas. Y yo dijera, muy bien, pero es que tu libertad de elegir consiste en que puedes elegir la Coca-Cola que sale cuando aprietas el primer botón, o puedes elegir la Coca-Cola que sale cuando aprietas el segundo botón, o incluso te digo más, puedes llegar a elegir la Coca-Cola que sale cuando aprietas el tercer botón. Claro, me dirían, oye, usted se está quedando conmigo, ¿no? En realidad yo no tengo ninguna posibilidad de elegir. Bueno, pues en ese anuncio, la Coca-Cola es la escuela pública única. Si seguimos con el ejemplo, alguno de vosotros me dirá, bueno, pero ¿y de qué te quejas? Te están ofreciendo la mejor bebida del mercado, ¿no? Bueno, yo no lo dudo, igual la Coca-Cola es la mejor bebida del mercado. Pero fijaos que es que yo desde chico soy de Fanta de naranja. Es que a mí me gusta la Fanta de naranja. Fijaos, he dicho la Coca-Cola, no he dicho la Mirinda, ¿no? El Bitter Cash, no, la Coca-Cola, una bebida buena, perfecto. Pero mire usted, que es que a mí lo que me gusta es el Fanta de naranja. Bien, dos ideas más al respecto de esto. Nosotros hemos dicho que el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social y la financiación con fondos públicos de esos centros. Pero normalmente cuando hablamos de ideario, nosotros siempre pensamos en la formación religiosa y moral de los hijos. Hacemos bien, porque esa es la acepción más característica, la ab initio, la original de lo que es la libertad de enseñanza. Pero no es la única. El Tribunal Constitucional entiende que hay tres posibles opciones de ideario, tres posibles acepciones de ideario. Una es la opción de formación religiosa y moral, otra es la opción organizativa y otra es la opción pedagógica. Veamos cómo estamos en libertad de enseñanza. En formación religiosa y moral estamos exactamente con los mismos idearios que existían en el año 85-86. Pero es cierto que nuestra sociedad es muchísimo más plural que la del año 85, ¿no? En cuestiones políticas, éticas, ideológicas, religiosas, étnicas. Somos una sociedad mucho más plural y eso no ha tenido ningún reflejo en el sistema educativo. ¿Cómo estamos en la segunda acepción en cuanto al ideario como elección de opción organizativa? Bueno, estamos en un ámbito educativo que está totalmente intervenido, totalmente cuadriculado. Es decir, hay programas informáticos que controlan todos los horarios, todas las materias, todo. El centro no tiene ningún margen de actuación. ¿Cómo estamos en la tercera de las acepciones en cuanto al ideario como opción pedagógica? Pues de mal en peor. El único modelo de opción pedagógica que existía era la de la educación diferenciada. Y la LOE acaba de decir que le va a quitar cualquier tipo de subvención y de concierto. Cuando nosotros hablamos de la defensa de la libertad de enseñanza y lo planteamos como un virgencita que me quede como estoy, no estamos tendiendo a un concepto de libertad de enseñanza amplio, sino que estamos hablando ya de lo mínimo, ¿no? Esto es, la situación actual es la mínima de la mínima en libertad de enseñanza. Otra idea más. Nosotros cuando cuestionamos, nunca cuestionamos a la escuela pública en sí, porque la escuela pública es un modelo que responde al ejercicio de la libertad de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre que quiera escuela pública, porque esté de acuerdo con ese ideario, debe poder elegir escuela pública. Con lo que estamos en contra es con el concepto de escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública sin ningún otro modelo educativo. Bien. Vamos entonces ahora, una vez que ya hemos explicado qué es la libertad de enseñanza, en realidad al fondo de lo que me pedían, que es cuáles son los ataques. Y yo distinguiría los ataques de la libertad de enseñanza en unos que podríamos llamar tradicionales, los habituales, los que ya estaban, y en otros que podríamos llamar los más innovadores, los nuevos, ¿no? Una limitación a la libertad de enseñanza del intervencionismo 2.0.
Vamos a ver los más tradicionales, que son 4, ¿no? Iré rapidito en esto, ¿no? Más bien mencionando fundamentalmente. El primero, una normativa restrictiva hacia la libertad de enseñanza, que parte del propio artículo 27 de la Constitución española, que para la búsqueda de consenso dio pie a una redacción que es muy ambigua y que permite el desarrollo de este concepto de libertad de enseñanza no solo desde posturas distintas, sino incluso desde posturas enfrentadas. La prueba evidente la tenemos en las 2 primeras leyes orgánicas de desarrollo del marco constitucional, la LOECE de la UCD y la LODE del Partido Socialista, que venían a decir justo lo opuesto una de otra y ambas se entendieron como constitucional. Esta dualidad, este enfrentamiento duró bien poco, solo hasta el año 85-86. Desde entonces hemos tenido en vigor una dupla que aún está en vigor a pesar de la existencia de leyes orgánicas de otro grupo político, el Partido Popular, que dice que defiende la libertad de enseñanza, pero a pesar de eso ha mantenido en vigor esta dupla, lo de reglamento de concierto. Y esta dupla no favorece la libertad de enseñanza. Primero, porque la sacó un partido político, que es el Partido Socialista, que no está a favor de la libertad de enseñanza. No lo estuvo desde el propio proceso constituyente. Y de esta manera estableció una normativa que, lejos de favorecer la libertad de enseñanza y su elemento nuclear, que es el ideario, funcionó a modo de caballo de Troya. Es decir, pues es una normativa que en realidad está prevista para el desarrollo de la libertad de enseñanza y que sin embargo lo que hace es poner cortapisas en elementos tan importantes como los criterios de admisión de alumnos, como la contratación del profesorado o como la existencia de un órgano de gobierno que es el Consejo Escolar. Fijaos, probablemente muchos de vosotros participéis en algún tipo de asociación o asociación juvenil o algo de esto, que viven de subvenciones públicas. ¿Qué os parecería si a esa asociación le dijeran, bueno, yo te voy a dar una financiación pública, pero no solo te voy a controlar que el dinero que te doy vaya al destino que te he puesto, que esto es lo normal en cualquier subvención, sino que además te voy a decir que los destinatarios de esa actividad te voy a fijar yo los criterios de selección. Los monitores que vas a contratar, te voy a decir yo cuáles son los criterios de selección para contratarlos. Y además te voy a poner un órgano de gobierno, no solo para que te controle, sino que realmente marque esa política de fondo, aunque en realidad igual no comparte contigo ese ideario, ¿no? Bueno, pues ese es ese tándem. Fijaos, no contento con una normativa que es restrictiva, nos encontramos con que el desarrollo en las diferentes comunidades autónomas aún es más reduccionista. Os voy a decir algo que igual os sorprende, en todas las comunidades autónomas, porque los grupos políticos, cuando alcanzan el poder, tienden siempre al intervencionismo. Algunos es que lo tienen entre cejas y cejas, ¿no? Y lo tiene claro en su programa electoral, otros no tanto, pero cuando llegan al poder, todos tienden a ampliar el intervencionismo. Bueno, pues esta limitación a la libertad de enseñanza en esa aplicación práctica se da desde una doble perspectiva. Una limitación cuantitativa. Ya hay un límite a la libertad de enseñanza cuando la oferta de plazas en centros con ideario y la demanda no coincide. Es decir, si hay más padres que quieren un centro con ideario y no se amplía la oferta, ya hay una disminución de la libertad de enseñanza. Pero no contentos con eso, lo que hemos visto en los últimos años es todavía peor, que es la reducción de unidades concertadas con ideario con demanda social pedidas por los padres en beneficio de que así los alumnos puedan ir obligatoriamente a algunas unidades públicas sin esa demanda social. Esa es la disminución cuantitativa, muy peligrosa, muy explícita, que genera movilizaciones normalmente, pero a mí me preocupa más la segunda, la disminución cualitativa. En la primera se pierde la unidad, se pierde el aula físicamente, pierdes el concierto. En la segunda no, pero pierdes la razón de ser del aula, pierdes la naturaleza, pierdes la motivación. Esto se produce con un proceso permanente de intervencionismo, de injerencia por parte de la administración pública. Es decir, es una publificación del centro concertado. Al final el centro concertado acaba siendo como el centro público, sin tener en cuenta ese elemento singular, que es su razón de ser, que es el ideario. Y francamente, para ser y hacer lo que hacen los centros públicos, ya están los centros públicos. Es decir, que si no se puede desarrollar ese elemento particular y singular cualitativo que es el ideario, se pierde absolutamente la razón de ser del centro concertado, del centro sostenido, de iniciativa social sostenido con fondos públicos. Tercer elemento de la limitación, un debate político y social sesgado, permanente, basado en mantras, en clichés, en prejuicios, es aquello de la concertada cobra, es elitista, selecciona.
Aquí podríamos decir aquello que, bueno, pues le asignan a Goebbels, ¿no? Que no es para nombrarlo, ¿no? Es como para usarlo de referente, pero bueno, era aquello de que una mentira, ¿no?, dicha 100 o 1000 veces se convierte en una verdad. Claro, el problema es que si no se rebaten esos prejuicios, va generando un cierto pozo social. Son fáciles de rebatir. Os voy a poner un ejemplo. Dicen, los centros concertados con idearios que son elitistas y seleccionan al alumnado. Miren, la normativa de admisión de alumnos es exactamente la misma, idéntica en los centros públicos que en los centros concertados. Y además está totalmente intervenida por la administración pública. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un programa informático que es el que da la puntuación. El centro simplemente recibe la solicitud, lo mete en una página, ya ni eso, lo puede meter directamente el padre, y al centro le viene un listado donde le dicen quiénes son los admitidos y quiénes no. No tienen ninguna interferencia en el proceso de admisión de alumnos. Luego no puede seleccionar de ninguna de las maneras. Un último elemento de esta limitación tradicional es la opción por la escuela pública única como modelo excluyente, ya incluso en los programas electorales. ¿Cuáles son los nuevos ataques que decíamos antes, el intervencionismo 2.0, el más reciente? Pues miren, por un lado tenemos la nueva LOE. Frente a las leyes, nosotros la hemos calificado como la peor ley educativa de la democracia, ¿no? Y mira que hemos tenido malas leyes educativas, esta es la 8ª y no recuerdo una buena, ¿no? Bien, pero esta probablemente es la peor porque, fijaos, la mayoría de las leyes pretendían ganar la partida, pero esta ley ha venido a cambiar las reglas del juego. Y esto es mucho más peligroso. Se va generando un cambio de paradigma. Os he puesto aquí 3 elementos de ese cambio de paradigma, donde influye la LOE y otros elementos. Uno de ellos, la invención de un derecho a la educación pública. Frente al derecho a la educación constitucional, que supone el acceso universal a la enseñanza, es decir, que todo el mundo tenga plaza escolar y que se garantiza con la existencia de plazas gratuitas, la Administración lo que tiene es que programar que haya plazas gratuitas para todos, no que prestarlas necesariamente. Pues la LOE viene a inventarse un derecho a la educación pública que viene a decir que la única manera de garantizar ese acceso universal a la enseñanza es con plazas de su titularidad, con plazas de las que la Administración pública es la dueña, es la titular, que son con plazas públicas. Otro elemento, que ahí había una reflexión de lo que decía Ignasi también. Uno se lee la LOE y habla mucho de los derechos de la infancia, ¿no? Que está muy bien, pero claro, uno se plantea, ¿por qué habla tanto de esto si esto no está cuestionado? Porque hace un proceso de modificación del garante y viene a decir, los derechos de la infancia pertenecen a los alumnos y los garantes van a ser los poderes públicos y no los padres, o incluso los poderes públicos frente a los padres, o los poderes públicos frente a las decisiones educativas de los padres. Y por eso sale una ministra que dice, hay unos derechos de educación sexual que le corresponde a los hijos, y si los padres no están de acuerdo, me da igual, porque yo se lo voy a imponer, porque nosotros somos los que garantizamos los derechos de la infancia. Un tercer elemento, la libertad de enseñanza, pero matizada. Durante muchos años nosotros estuvimos debatiendo con el Partido Socialista pidiéndole una ley de consenso. Y le decíamos, una ley de consenso que no parte de la nada, porque nosotros ya llevamos un proceso democrático. Parte del último acuerdo, del último consenso, que es el artículo 27 de la Constitución española. Siempre se negaban. En un momento determinado nos dijeron, estamos dispuestos a abrir este debate y este consenso desde el artículo 27 de la Constitución. En la siguiente intervención pública, la ministra, en medio de una asamblea de escuelas católicas, es cuando vino a decir, la libertad de enseñanza muy bien, pero hay que tener en cuenta que la libertad de elección de centro por parte de las familias no forma parte de la libertad constitucional de enseñanza. Es un ámbito legal, ¿no? Luego entonces es cuidado con las minoraciones del contenido del artículo 27. Otro elemento más, efervescencia de informes críticos ad hoc que hablan, pues la concertada y la segregación, bueno, han crecido muchísimo, ¿no? Hemos tenido, pues hace poco, un informe que es habitual de la CEAPA y CICAE, ¿no? Curiosamente, extraños compañeros de cama, unos son los representantes de los privados de pago y otros de los públicos, ¿no? Claro, la oposición a ambos son los concertados y ambos se unen para criticar esto, ¿no? O el informe de la Fundación Bofill, ¿no? Que casualmente apenas un par de semanas antes de la publicidad del informe salió en BOE que había sido premiado con 12 millones de euros, ¿eh? Bueno, con eso se puede hacer cualquier tipo de informe, ¿eh? Bueno, o el informe de Save the Children, ¿no? Que muchas veces se dice, esto sí que mantienen, bueno,
es conveniente que veamos cuáles son las políticas y los planteamientos de fondo de Save the Children, que no está en la neutralidad, ¿no?, y en lo aséptico, ¿no? Otros 3 elementos, con esto acabamos. El trasvase, esto es muy peligroso, trasvase de centros concertados a pública, el caso catalán, ¿no? Esto se está dando en Cataluña, pero esto es lo que viene, esto se va a dar en más comunidades autónomas, que es, estamos en una situación donde los centros viven una situación absoluta de déficit porque no se le está pagando a los centros concertados para el mantenimiento de las unidades, ¿no? Bueno, pues con esa situación y la disminución de la natalidad hay centros que no pueden sobrevivir, y entonces viene la administración como salvadora del mundo y te dice, no te preocupes, que yo te voy a mantener el centro. Pero claro, te voy a quitar el ideario. Yo le digo a los profesores, no preocuparos, os mantengo el puesto de trabajo y os voy a hacer una especie de interinos de la función pública, ¿no? Con la cual, pues hay muchos docentes que tocan las palmas con las orejas cuando le ofrecen esto, ¿no? Pero claro, realmente estamos perdiendo centros con ideario y, por tanto, estamos perdiendo el instrumento que permite el ejercicio de la libertad de enseñanza. Nos vamos hacia una escuela pública única. Por el otro lado, tenemos el planteamiento de las becas, como el caso madrileño, las becas que están muy bien en el ejercicio de la libertad de enseñanza si son además del concierto educativo, pero que no están tan bien si son el lugar del concierto educativo, porque al final acaba con un copago. ¿Qué dijimos antes que era el elemento fundamental de la libertad de enseñanza? Que permitía que cualquier ciudadano pudiese elegir tipo modelo de centro, tipo modelo de educación. Pero claro, si tienes que pagar algo, ya no cualquier ciudadano puede elegir el tipo modelo de educación. Entonces, efectivamente, ya se cumplen todos estos elementos negativos de selecciona, es elitista, etcétera, etcétera, ¿no? En estos informes internacionales siempre establecen el copago como un elemento de límite a la equidad. Y un último elemento que nos preocupa mucho es el riesgo jurisprudencial. Creo que no hace falta que diga la situación que se está viviendo en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Constitucional. Ayer se filtraba una noticia que el Tribunal Constitucional iba a dar el visto bueno a la LOMLOE, mayoritariamente. Solo en 2 puntos parece que el informe de la ponencia establecía una crítica, que era en la educación diferenciada y en que solo se tuviera en cuenta la elección de los padres en alumnos con necesidades de escolarización cuando elegían centros integrados y no cuando elegían educación especial específica. Pues bien, a pesar de eso, la filtración decía que la mayoría de los jueces del Constitucional iban a rechazar esa ponencia y, por tanto, iban a forzar a que se lo dieran a otro ponente más acorde con sus ideas, es decir, más mantenimiento de la LOMLOE. Luego, creo que en esta situación y con estos cambios es legítimo pues estar un poco temerosos y a la expectativa de cuál sea esa evolución jurisprudencial del Constitucional. Hay 2 posibilidades al respecto. Otra no contemplamos. Una es que diga la LOMLOE es constitucional, otra es que no solo haga eso, sino que además entre a valorar cuál es el contenido y el concepto de la libertad de enseñanza y rompa toda la doctrina jurisprudencial del Constitucional que se lleva configurando desde el inicio del marco constitucional pues hace ya 40 años, lo que sería muchísimo más peligroso. Bueno, creo que me he pasado, pero no en exceso, ¿no? Bien, pues muchas gracias por la atención.